Buenos días. A ver cómo vamos hoy. Vamos a intentarlo. Voy de mal en peor, con la voz. Buenas. Ayer acabé al límite. Con la última sesión, al límite, al límite. Aquí estoy con caramelos de limón. De limón, no, de miel, perdón. Con tés de limón y de jengibre y esas historias. En fin, lo que necesito es recuperar la voz. Qué malo está el café con miel, por favor. Uf, qué malo está. Está malísimo. A ver. Vamos a ver. Nos dice por aquí Joel. Unos días más. A veces me dan ganas de insultar. Por ejemplo, ahora. ¿Por qué? ¿Qué desencadena eso? ¿Cuál es el motivo? Porque imagino que si llevas tantos años con esto, tanto tiempo, habrás encontrado algún tipo de desencadenante. ¿Es así o no? Buenos días, Cristina. ¿No lo sabes? ¿Te gusta insultar? Pero esto ¿desde cuándo te pasa? Buenos días. Hola, Sena, buenos días. Buah, malísimo. Café con miel, malísimo. Sí, un poco silina, porque, claro, por ejemplo, que tenga necesidad de insultar, por ejemplo, sería algo impulsivo. Tendría que ver con la impulsividad, con la falta de control, pero por ejemplo poner retras en un comentario ya implica no impulsividad, sino una conciencia de tener que escribir letra a letra y cortarlo a mitad. Eso denota que en realidad es más una broma que un problema real. Pero en fin, aquí está. Tengo fobia de impulsión. Estuve durmiendo y son las 4:03. Y me quiere dar un ataque, a ver. Son las cuatro de la mañana allí, ahora. ¿En qué país? Tengo fobia de impulsión. ¿Qué es la fobia de impulsión? No sé qué es la fobia de impulsión. ¿A qué es la fobia exactamente a qué? Ah, en Perú. Hola, Nazán, buenos días. Antonio, buenos días. A ver, toda me broto a ver leonesa, ¿qué pasa? Estoy que no me quiero despertar, no me sacan de qué es.
Tú tenías el diagnóstico de depresión, creo, ¿no, Leonesa? Sí tenías el diagnóstico. Hola, Esperanza. Sobreviví. No, te lo digo porque si tenías el diagnóstico de depresión, es normal dentro de este cuadro clínico, quiero decir, no tener ganas de levantarte. Algo que hay que trabajar, desde luego. Eso lo explicaría en sí mismo. Es decir, fobia por pensamientos intrusivos. A ver, espérate, espérate que me aclare yo. Fobia de impulsión. No me cuadra a mí esto, ¿eh? No es eso, ¿no? Fobia de impulsión. Bueno, vamos a buscarlo ya que tengo aquí el portátil. A mí no me suena una fobia de impulsión relacionado con pensamientos. A ver, lo voy a buscar, un segundo. En cualquier caso, da igual, vamos a ver qué pasa y ya está. Eh, Fobia de impulsión supone el acento sobre ese vínculo indivisible entre pensar y actuar. Onda. Una forma, a ver, la fobia de impulsión. Bueno, para que no lo sepa, incluido yo, es una forma concreta de miedo que no se proyecta hacia un objeto externo, sino hacia el interior. Concretamente, las personas que la padecen sienten un temor intenso a cierto tipo de pensamientos, lo que supone un hecho que les resulta muy difícil de compartir. Vaya, eso es lo que tienes tú, por lo visto, pero te lo ha dicho alguien. ¿Por qué dices que tienes fobia de impulsión? ¿Te lo ha comentado algún psicólogo o psiquiatra o es que lo has encontrado en internet? Renzo, sí, Renzo. Claro, sea lo que sea la fobia de impulsión, tened en cuenta que lo que uno estudia en su carrera es al final los principios que subyacen a todas las fobias. ¿Qué es lo que subyace a todas las fobias? Bueno, pues en general el malestar que producen los pensamientos intrusivos, sean cuales sean. Si el pensamiento intrusivo es si he cerrado o no he cerrado la puerta, y eso me causa malestar, el no acudir a cerrar la puerta y eso es lo que hace que vuelva, pues ese es tu malestar. Pero si el malestar lo produce el pensamiento intrusivo en sí mismo, bueno, pues será al final el mismo, la misma terapia en ese sentido. Es decir, te causa malestar con la fobia de impulsión el propio pensamiento intrusivo. ¿Qué es lo que habría que hacer en este sentido? Habría que, por dos vías, tenemos dos caminos para esto. ¿Cómo era el nombre? Hola Evelyn. ¿Cómo se llamaba? Renzo. Habría dos caminos. Uno sería con una reestructuración cognitiva menos recomendable, que sería la capacidad de contradecir pensamientos intrusivos, en el sentido de que seguramente te están diciendo cosas que no son probables. Dime tú, ¿qué es lo que piensas en esos momentos? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que temes en esos pensamientos? La otra, más recomendable, para el caso de esta fobia, o incluso relacionado con el TOC, es decir, muy frecuentemente donde aparecen los pensamientos intrusivos. Ahí vale, Cristina, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Aquí estaremos para el lunes otra vez. Gracias. Muy frecuentemente se utiliza la difusión cognitiva. La difusión cognitiva es el empezar a relacionarse con los pensamientos intrusivos de otra forma. En vez de darles la credibilidad que les estás dando ahora, es cognitivo.
es empezar a verlos con esta metáfora de como si fueran nubes en el cielo. No creerte pensamientos intrusivos, no darles importancia, porque no lo son. Creo que la fobia de impulsión quiere decir miedo a perder el control. Bueno, es esto que estaba leyendo aquí. Lo he buscado en la página de Psicología y Mente, que la recomiendo. Dice una forma concreta de miedo que no se proyecta al objeto externo, sino hacia al interior, es decir, al pensamiento, a cierto tipo de pensamientos. ¿Vale? En este caso podría ser, Sena, perfectamente, el pensamiento de me voy a morir, voy a perder el control perfectamente. Tendría que contarle cómo sucedió todo. Yo sufrí de trastorno de ansiedad física. Y es miedo de perder el control. ¿Y cómo puedes ejercitar la difusión cognitiva? Pues tienes que empezar a... mira, por ejemplo, el camino del mindfulness nos enseña, en parte, como herramienta también terapéutica, la posibilidad de observar aquello que está pasando en el momento presente. No hace falta que sea de forma ni espiritual ni lejano a cualquier tipo de terapia científica. Me refiero a poder observar aquello que sucede en tu entorno. Si tú te pones a prestar atención a la calle, te darás cuenta que hay pues el pitido de un coche lejano, un perro que ladra, unas voces a lo lejos. Todo eso está sucediendo, no está bajo tu control, solo sucede. Si te das cuenta de tu propio cuerpo, notarás que a veces pues te pica aquí, notas el pie, te duele allá, notas el roce de tu camiseta por un lado, una mano, en fin. Si vas observando el entorno, tanto físico como psicológico, verás que todo eso está aconteciendo al mismo momento. Solo que a la hora de prestarle atención a algo, se vuelve más realista. Por eso cuando prestamos atención a una parte del cuerpo, la notamos mucho más. Por eso decía una vez, prestad atención a vuestro pie derecho. Intentad eso ahora. Y notaréis enseguida cómo se hace mucho más intenso. Notáis enseguida. Aquí está mi primo, Daniel. Dani. Hola, primo. Si hacéis ese ejercicio de notar el pie, os daréis cuenta de lo intenso que es incluso la sensación del pie. Pero la sensación del pie está con vosotros todo el día, toda la vida incluso. Pero hasta que no le acabáis de prestar atención, no era ni de lejos tan presente. Hace 30 segundos no estaba ahí. De algún modo pasa desapercibido. Claro, lo mismo pasa si empezamos a observar los pensamientos que pasan en la mente de forma automática y sin voluntad. La mente no para nunca jamás de mandar pensamientos. Se pasa el día, incluso la noche mientras dormimos. Pero si somos capaces de no identificarnos con ellos, de observar pensamientos sin decir eso es lo que soy yo, o sin decir si eso es verdad o es mentira, sencillamente los observamos en la distancia, como decía antes, como si fueran nubes en el cielo, como si fuera una película y nosotros estamos en la butaca viéndola de lejos, da igual, una metáfora. Eso va, desde luego, a marcar la diferencia. Eso es la difusión cognitiva. Si un pensamiento intrusivo te dice me va a dar un infarto, me va a dar no sé qué, son las tantas de la mañana y no voy a dormir y mañana voy a estar reventado y no, en fin, pensamientos automáticos que uno no quiere y que por el hecho de prestarle atención se hacen mucho más creíbles, mucho más intensos, mucho más realistas. La difusión cognitiva, por tanto, opera en ese sentido con un efecto contrario. Quitarles la atención porque es el motivo de que ese pensamiento intrusivo te cause malestar. Ese es el motivo. Entonces en ese momento me dio mucho miedo por ese pensamiento, temiendo que fuera depresión. Bueno, estoy bien antes. Mientras escuchaba música, llegó el pensamiento de si lanzo por la ventana, pero en primera persona. Eso es. Y esos pensamientos, Renzo, los tenemos todos. Pensamientos de ¿y si me tiro por la ventana?
¿Y si hago daño a no sé quién? ¿Y si cojo un cuchillo? Son pensamientos que aparecen en la mente. No hace falta encontrar un porqué. A lo mejor es porque he visto una película ayer en la que alguien hacía algo parecido. A lo mejor hace 6 meses que he visto una película. Pero te aparece el pensamiento por razones muchas veces varias. Pero eso no tiene nada que ver con tu intención de querer ni quitarte la vida, ni de que tengas depresión, ni de que nada, de nada. Y yo contaba hace poco un pensamiento intrusivo por mostrar un ejemplo de cómo funciona esto en la mente. Yo soy psicólogo, yo controlo bastante bien mis emociones en este sentido y para que veas que a mí me pasa lo mismo. Solo que, y la diferencia es esa, no le presto atención cuando aparece un pensamiento intrusivo. Recuerdo que estaba en la playa este verano y habían dos chicos jóvenes árabes y aquí no hace falta meter, digamos, la explicación de por qué. El caso es que yo recuerdo esos dos chavales que estaban entre mi hija y yo en la playa y pensé, ¿y si cogen un cuchillo y le cortan el cuello a mi hija? ¿Os imagináis el pensamiento? Lo pensé. No busquéis un por qué. Sencillamente me apareció en la mente. Pero yo sé por qué ocurrió. O sea, yo sé el sentido que tiene para mí. El sentido que tiene para mí es ninguno. Solo es un pensamiento. No me causó ansiedad. Lo dejé marchar sencillamente. Apareció, lo dejé ir, desapareció. Pero si yo empiezo a prestar atención a eso, de verdad que empiezo a sentir muchísima ansiedad. O si vais por la autovía y de repente un pensamiento intrusivo os aparece y dice, ¿y si cojo? Y no por la autovía, no, mejor dicho, por un camino en el cual va en doble sentido. Y pensáis, ¿y si hago así? Me cruzo y me estampo contra el que viene de frente. De verdad que son pensamientos que en realidad no son nada raros. Pero en la medida en la que uno empieza a prestarles atención, en esa medida empezamos a desarrollar la reactividad fisiológica que es lo que nos da ansiedad. Solo porque le prestamos atención. Nada más. Un pensamiento solo es un pensamiento. No es ni un hecho, ni demuestra nada de ti, ni te dice nada de cómo eres, ni demuestra trastornos psicológicos subyacentes, nada de nada. Solo es un pensamiento. ¿Vale? Otra cosa es que tú tengas pensamientos voluntarios de lo que tú quieres hacer y te preocupan. Pero no es eso lo que está pasando. Los pensamientos automáticos hay que entenderlos así como lo que son. Pensamientos automáticos. No te identifiques con ellos. Hola, Lisette. ¿Entiendes lo que quiero decir, Renzo? Tía de la Lu, entiendo que eres nueva, ¿verdad? No has estado por aquí antes, ¿verdad? Tía de la Lu. Fíjate que sin saberlo, porque no es porque cuente cada persona que entra aquí, porque aquí hay a veces 200 personas, pero lo he deducido por tu pregunta. Porque si hubieras estado por aquí, no sé, 5 veces, 6 veces o 7 seguidas, estoy convencido de que no harías esa pregunta. Y creo que hay personas por aquí que podrían responderte. No sé qué es la misofonía. A ver, Maribel, descríbemela. Descríbeme cuál es la definición. A ver qué te puedo decir de ello. ¿La intuición qué rol juega? ¿En qué? ¿En qué la intuición qué rol juega? ¿En qué? Esperanza. Has estado trabajando en ello, Renzo, muy bien. Con terapia cognitivo-conductual, supongo, ¿no? Te dice Mamen, tía de la luz, una pregunta que es característica en estos directos, que es ¿cómo sabes que realmente es narcisista? ¿Por qué le llamas narcisista? ¿En qué te basas?
¿Alguien le ha diagnosticado? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? ¿Tienes un informe de su trastorno psicológico, trastorno de la personalidad? No pasaría nada. No se trata tampoco de desestimar tu queja, porque desde luego lo pasas mal con una persona que te causa tanto malestar. Pero es muy frecuente y tenemos que desestimar, yo como profesional tengo que hacer este trabajo de desestimar este autodiagnóstico como arma arrojadiza hacia personas que sentimos que nos hacen daño. Por cómo me trata, por cómo me hace sentir, por lo agresor que es. Fíjate, si fuera una persona agresiva, incluso te hiciera daño, no necesariamente lo convertiría en narcisista. Lo digo porque el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno muy grave, y se está sobre diagnosticando incluso a título personal. Y tengo que criticar esto porque soy un profesional de la salud y tengo que hacerlo. No lo digo como quitándote a ti lo que tú has pasado de mal con esta persona. Evidentemente lo has pasado muy mal. Pero probablemente no sea un narcisista. Y eso no quita que te haga daño, ¿no? Sería otra cosa. ¿Y tú sigues con esta persona, tía de la luz? ¿Cómo te llamas? Pues sí, pues te puedo llamar de otra forma. Yo tengo varios diagnósticos. Mejor no hubiera ido nunca a salud mental. ¿Qué diagnósticos? Aunque creo que no está en el DSM-5, el que lo del el narcisista. Ah, lo de mitomanía. Pues no lo sé si está o no. No puedes alejarte más por más que lo intentas. Pero tú quieres arreglar la situación con él, con esta persona. Tú quieres mejorar la relación con esta persona, que funcione. O lo que quieres es alejarte. Porque habría que definir muy bien qué es lo que quieres, con tal de remar hacia ello, teniendo ya claro cuál es el objetivo. Tú quieres alejarte de él, pero no lo consigues y necesitas ayuda, por lo tanto tendrías que acudir a términos más legales más que psicológicos. O lo que pretendes es, a pesar de cómo es, mejorar la relación y que tú no lo pases mal con él. ¿Ves la diferencia? Claro, eso es lo primero. Nadie te va a decir jamás, en un contexto terapéutico, lo que tienes que hacer. Nadie te va a decir cuál va a ser tu objetivo. Lo tienes que decidir tú primero. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque cambiarlo a él no va a ser un objetivo. Tú puedes aceptar cómo es y vivir con él una vida a pesar de cómo es, maravillosa, o puedes decidir que no me vale la pena porque conforme es no coincide conmigo, me causa mucho malestar y me alejo. Definitivamente, en cualquier caso, una decisión, una o la otra, pero quedarte en medio, en sí estoy, pero me quejo y lo convierto en un monstruo, que probablemente no es. Es decir, es una persona con sus problemas, con sus arranques que no sabe controlar porque nadie le ha enseñado, etcétera. Eso es una decisión que tienes que tomar. Eso es lo primero. ¿Crees que algún día curaré depresión mayor con crisis de agorafobia? Claro. La depresión mayor y la agorafobia son tratamientos muy eficaces, son cuadros clínicos que funcionan muy bien con la terapia, te iba a decir dialéctico-conductual, ¿no? Con la terapia cognitivo-conductual. TLPs de nacimiento, no. Es un conjunto de factores genéticos también y del el trato en la infancia, toda la vez. Se juntan cosas de las dos. Por ejemplo, suele haber contextos invalidantes donde no se valida demasiado las emociones. Aparte ya tiene esa carga genética, es decir, suele ser niños muy difíciles.
conjuga todo eso a la vez y aparece pues en la vida adulta porque se diagnostica a partir de 18 años, se diagnostica un trastorno por todo ese conjunto de factores de riesgo. No, no, con medicación no, con terapia psicológica. La medicación también es eficaz, pero lo que más eficacia tiene es la terapia psicológica. A pesar de que los fármacos también funcionan. Y no se trata de cuál es mejor. Aquí se trata de que a veces si es demasiado grave, los fármacos ayudan a llegar a esos fines. Pues estoy bien, Lisette. Voy como tirando. Voy como tirando, porque ayer acabé un poco a última hora como al límite y superé el día. Y hoy, bueno, hoy como es un poquito más suave, creo que llegaré, lo superaré. Y ya descansar el fin de semana. Qué malo está el café con miel. Por favor, no os recomiendo el café con miel. Claro, Mercedes. ¿Y has probado con terapia psicológica? Cada terapia que hemos intentado solo agrava la situación. ¿Habéis intentado hacer terapia de pareja? Ahí voy, Keka. Voy superando cada día. Cada día es un check. Lo he logrado y hoy me he levantado otra vez con enjuagues con miel y limón y otra vez, como arrancar otra vez. Y este fin de semana voy a intentar hablar lo mínimo para recuperarme. Entonces, ¿qué podría hacer? Al despertar a esas horas es un poco difícil. Al empezar, al despertar a esas horas, te asaltan pensamientos intrusivos. ¿Qué pensamientos concretos te entran a esa hora? ¿De morir? ¿De que te dé un infarto? ¿De que te dé algo, que te vuelvas loco? Cosas así, Renzo. Descríbemelo exactamente, ¿qué piensas en ese momento? El autismo... a ver, espera. Me pasó algo un poco bestia de pequeño. Maltrato infantil, acoso, explotación, además de lavado de cerebro. Ahora estoy yendo a una asociación de autismo. A ver, me dice por aquí Antonio. A ver, el autismo leve puede pasar desapercibido, pasando a veces por varios diagnósticos. Sí, los diagnósticos suelen ser provisionales hasta que vayan apareciendo nuevos datos. Hola Evelyn, buenos días. ¿Cómo lo llevas? A mí me pegaban en mi familia a los 12 años por estudiar. Anda. Eso es contrario a lo habitual. Lo habitual es si te tienen que pegar, que te peguen por no estudiar. Fíjate, ¿no? Porque no les gustaba que estudiaras. Vaya. ¿Sabes, Renzo? Veo que te falta monitorizar, te falta más definición. Probablemente no has trabajado a nivel de autorregistros, que es quizá lo que necesitas. Necesitas saber exactamente qué es lo que temes que pase en ese momento. ¿Qué pensamiento concreto, intrusivo, te está generando esa actividad fisiológica tan fuerte, esa ansiedad? El caso es que si no lo identificas, no podemos encontrar una solución. Es decir, ¿te da miedo a qué? ¿A morir de forma inminente? ¿A que te dé un infarto? ¿A miedo a qué? ¿A volverte loco? ¿A no poder levantarte al final? ¿Miedo a qué?
Tener en ese caso la capacidad de autoanálisis es lo que va a hacer que cambiemos las cosas. Vaya, Antonio. ¿Y tú a pesar de ello estudiaste? A pesar de esa negativa de la familia. Mm. Fíjate, precisamente por esto te lo digo, Renzo. Temes que pienses en lanzarte por la ventana. Aquí ¿te acuerdas que te decía antes que hay varios caminos? ¿Te acuerdas que te decía antes que la reestructuración cognitiva es una forma de atacar pensamientos irracionales que generan ansiedad? Tú puedes temer que tengas el pensamiento intrusivo de lanzarte por la ventana, pero tú puedes preguntarte, a ver, ¿cuántas veces he tenido este pensamiento y no me he tirado por la ventana? Y realmente incluso podrías pensar, ¿cuánta gente piensa cosas muy raras que jamás lleva a la práctica? Eso son millones de personas, porque todos tenemos pensamientos intrusivos. Eso antes no lo sabías, ahora lo sabes. Son formas de contraatacar un pensamiento irracional. Que temas que de pronto tu mente empieza a decirte, ¿y si me tiro por la ventana? ¿Y si me tiro por la ventana? Que tú temas eso te está generando malestar, pero aquí la idea es decir, bueno, ¿y si pasa? ¿Qué problema hay? Si muchas veces me ha pasado. Solo es un pensamiento que te invade la mente, piensas cosas que en realidad tú no quieres hacer y luego se irá, como siempre. Tener miedo a que aparezca un pensamiento, bueno, es el problema en sí mismo, porque si yo te digo no pienses en un coche rojo, ¿puedes acaso no pensar en un coche rojo? ¿Puedes no pensar en un coche rojo? Claro, es lo mismo que decir no pienses en lo de tirarte por la ventana, no pienses en lo de tirarte por la ventana. El cerebro no está preparado para pensar en negativo, para pensar en la ausencia de algo. Como cambiar un pensamiento intrusivo por uno positivo. Bueno, Evelyn, ni siquiera sería tanto por uno positivo, sino más bien por uno racional, en este caso. Eso sería la reestructuración cognitiva. Es decir, pensar en que si pienso en ese pensamiento de ¿y si me tiro por la ventana? ¿Y si me tiro por la ventana? ¿Es real que yo me vaya a tirar por la ventana? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Acaso alguna vez me he tirado por la ventana porque alguna vez lo haya pensado? ¿Acaso le pasa habitualmente a la gente? La verdad es que no. Por lo tanto, estamos cambiando un pensamiento intrusivo por un pensamiento racional, es decir, mucho más probable. Eso es, no tanto por pensamientos positivos en el sentido de Mr. Wonderful, en el sentido de la vida es maravillosa, por ejemplo, ¿no? O sea, como generalistas. No, más bien es un pensamiento muy concreto a un pensamiento irracional. Y sí, a veces podría funcionar un pensamiento positivo si es concreto y específico para ese pensamiento negativo. Sí, Renzo, pero te das cuenta de que hay mucho mental aquí. Se siente a veces como si, claro, un miedo que a veces se siente como si. Son solo pensamientos, Renzo. A veces se siente como si, solo es mental. Porque en ninguna de esas ocasiones te has tirado por la ventana, entiendo. Y la gente que se tira por la ventana porque quiere quitarse la vida, no lo hace nunca porque parece como que sí hubiera un impulso. Es que tienen un malestar tan intenso sobre su propia emoción intensísima en ese momento que tienen ganas de quitarse no la vida en sí misma, sino el sentimiento tan intenso de malestar por una situación depresiva o por lo que sea. No es lo que te pasa a ti. Solo es miedo a un pensamiento. Y el pensamiento no te va a hacer daño. Solo te va a estar causando malestar porque le prestes atención. Porque le des la importancia que no tiene. ¿Vale, Renzo? A eso me refiero. Eso es la reestructuración cognitiva. Hasta los 37 años no me acordé. Porque tenías una especie de ausencia mental. Tenías algún tipo
de amnesia, Antonio. Pues hablamos de psicología. Puedes preguntar lo que quieras sobre psicología. Efectivamente, Nathan, te está dando la solución, Nathan, a esta... Bueno, en realidad ya lo tenías muy claro, pero así es. Cuando hay traumas fuertes, emocionalmente muy fuertes, el cerebro tiende a protegerse. Y la disociación es una herramienta que tiene el cerebro para soportar algo insoportable. Es decir, es una conducta de evitación. Por lo tanto, todos los acercamientos a nivel de exposición, evidentemente en contextos seguros y de forma gradual siempre y sistemática, van a ir quitando este problema de, digamos, cambiando el patrón de evitación hacia la exposición. ¿Cómo caminar consciente? ¿Cómo caminar consciente? No sé si entiendo la pregunta, pero ¿lo dices porque lo has intentado y no lo consigues? Porque solo hace falta intentarlo. Es decir, yo te digo, presta atención a esta taza. ¿Tú puedes prestar atención a esta taza? Puedes, ¿no? No habría ningún problema en principio. El problema no es prestar atención a algo. Todo el mundo podemos hacerlo. Eso le llamamos atención selectiva o, coloquialmente, concentración. El problema viene a ser el inhibir el resto de estímulos que tenemos en nuestro entorno. Por lo tanto, se trata no tanto de que no puedas prestar atención a tus pasos, al entorno en el que te mueves mientras andas, sino que tu atención se va probablemente pues, a tus pensamientos, a tus recuerdos, te abstraes, digamos. La idea es que cada vez que notes que te vas, que tu atención se va, sencillamente es que te acerques otra vez, que vuelvas a poner el foco en tus pasos, en tus pies, tus piernas, a las casas que hay a tu alrededor, a los coches que pasan. Cada vez que te vayas otra vez, vuelves a acercarte a eso, vuelves a refocalizar. Solo eso, nada más. Eso es lo que hace hasta el Dalai Lama. Se le va la atención, la devuelve. Se le va la atención, la devuelve. Solo que de tanta práctica, cada vez tiene que devolver menos la atención. Ayuda, no sé qué hacer con el insomnio. Lo he probado todo. ¿Has probado Lemin, la restricción del sueño? Comprendo, bajo lo que comenta, solo es por ansiedad. Así es, Renzo. Solo es ansiedad. La ansiedad nunca es peligrosa en sí misma. ¿Vale, Renzo? No te preocupes por un pensamiento. Quítale, ni siquiera que le quites la preocupación, porque la preocupación no es que se quite. Sencillamente es una cuestión de atención. ¿Vale? De tu foco de atención. ¿Dónde pones tu foco? Quítale el foco al pensamiento. ¿Vale? No es importante, no te vas a tirar por la ventana por mucho que pienses de forma automática, de forma negativa, sin quererlo, no te va a llevar a la conducta, porque un pensamiento no es conducta, y mucho menos el pensamiento automático, que todos tenemos, que son a veces muy negativos. Entonces no lo has probado todo, Emin. Si no has probado la restricción del sueño, que resulta que es lo más eficaz, entonces no lo has probado todo. ¿Qué es la restricción del sueño? Pues es después de un registro de cuántas horas duermes al día. Tú tienes que hacer un análisis de cuántas horas duermes al día, calculando cuánto tiempo tardas en dormirte y cuántas veces te despiertas incluso. Al final sacas un cómputo de cuántas horas duermes al día, después de una semana de medidas, ¿no? Y haces una media. ¿Cuántas horas dirías tú que duermes al día? Hola, Francisco. Voy a hacerme un caramelo de miel.
Gracias, Hurricane. Lo comentaba a Lemir que dice que tiene problemas con el insomnio. 9 horas está muy bien. Yo me he tirado muchos años, durmiendo 4 horas al día. Y me iba bien. Necesitaba tiempo para estudiar y me iba bien. Hay días que ninguna, otro duermo a ratos y me despierto cada rato. Claro, precisamente por eso, Lemin, necesitas un registro. Porque no vale decir a ratos, porque quizás sin saberlo estás durmiendo 4 horas al día, o 3, o quizá 2, no lo sé. La restricción del sueño lo que hace es que cuando tú sepas cuántas horas duermes al día, a lo mejor son 3, a lo mejor son 2, no lo sé, es que restrinjas la cantidad de tiempo que vas a estar en la cama. Si son 3 horas, solo vas a dormirte y vas a tener el espacio de dormir en el espacio en el que, bueno, desde el inicio hasta el final, hasta que te despiertes, solo hayan 3 horas. ¿Por qué? Porque forzamos el proceso biológico del sueño, porque es un proceso biológico, tu cerebro te va dando una cantidad de la hormona del sueño, que es la adenosina, se va llenando, y al final tu cerebro se agota, se apaga, digamos, cuando la adenosina entra en sus receptores. Es precisamente lo que hace la cafeína, por cierto. La cafeína se une a los receptores de la adenosina y la adenosina no hace su función, no ejerce su función porque no puede unirse a sus receptores. Bueno, si nosotros forzamos el proceso biológico de la adenosina, es decir, solo estamos en la cama el tiempo que creemos que dormimos, por ejemplo 3 horas, estaremos pues hasta las 3 de la mañana, desde las 3 hasta las 6, imagínate, 3 horas. Estaremos hasta las 3 de la mañana sin acostarnos en la cama. Y estaremos haciendo otras cosas, no sé, leyendo, haciendo lo que sea, sin entrar en la cama. Con lo cual, cuando entremos en la cama, a las 3 de la mañana, habremos forzado muchísimo todo ese proceso biológico. Eso es lo que más funciona para el insomnio. Lo que sea, Lemin, pero tienes que hacer un registro. Y luego ir viendo con ese registro cómo va subiendo la cantidad. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Emi, desde Alemania. Qué bueno. Gracias, mamen. Yo durante 3 meses de quimio semanal, la noche del lunes al martes no dormía. Sí, porque si es puntual, si es algo además asociado a un problema que sabemos identificar claramente como este, no es problema, no es insomnio. El insomnio sobre todo es cuando no sabemos ni siquiera por qué y no nos deja dormir. Y es siempre, es todos los días, se repite y se repite. Pero bueno, si es una vez al día, 2 días, estamos preparados para eso, para no dormir, no pasaría nada. Porque luego duermes y luego descansas. Pruébalo. Otra cosa es, Lemin, que lo que pase en la cama, cuando entras en la cama, es que eso, ¿no? Lo que estás diciendo también, que haya ansiedad, que empieces a pensar en cosas que te preocupan, ¿no? Y eso te active. Todo lo que sea activación, desde luego va en contra de la cama, va en contra de dormir. Hoy está siendo muy interesante tu directo, muchas gracias, Maribel. Como casi siempre, casi, ¿eh? Eso es muy buen halago. Lo digo porque el sueño no es algo que se pueda provocar. El sueño es algo que, como mucho, solo podemos, digamos, poner todos los elementos en nuestra mano para que facilitemos el proceso natural del sueño. Pero no se puede provocar. El sueño nos tiene que sorprender. Es decir, hacemos todo lo posible por
generar una tranquilidad suficiente, que si lo vemos en términos científicos tendríamos que hacer alusión al sistema nervioso autónomo parasimpático, que es todo lo concerniente a la relajación, frente a lo contrario, que es pensamientos ansiógenos que nos dan activación. Si tú estás en la cama y piensas en, madre mía, mañana lo que me va a venir en el trabajo, cuando venga el cliente no sé qué y no sé cuánto, eso genera activación, va en contra del sistema nervioso, de la rama parasimpática, que es la relajación. Y como pasa eso, nos activamos y no nos podemos dormir. Así que, desde luego, si lo que está pasando eso con la ansiedad, hay que hacer algún trabajo para aprender a gestionar la ansiedad, porque ya sería un motivo concreto, que es la ansiedad. A ti, Lemir, por preguntar. ¿Los mareos y hormigueos internos constantes acompañados de miedo son normales? Qué buena pregunta. En realidad me estás describiendo síntomas, Marta, naturales de la ansiedad. ¿Por qué uno se marea? Producto de la ansiedad, por la disnea, porque empezamos a respirar sin darnos cuenta, de forma superficial. Entra oxígeno, no sale el suficiente dióxido de carbono y eso pues nos marea. Nos coloca, por así decir. Es decir, solo por la ansiedad conseguimos marearnos. Y los hormigueos, que en términos psicológicos se llama parestesias, es completamente normal al ataque de ansiedad, por ejemplo. Y no hace falta que haya un ataque de ansiedad intenso. Solo con tener ansiedad podríamos sentir hormigueos por las manos. Con lo cual es sencillamente ansiedad. Y no es ningún problema, de nuevo. Sencillamente son síntomas producto de pensamientos intrusivos, negativos, catastróficos, de y si me pasa, y si me no sé qué, y si mañana no sé cuánto, y si luego no puedo, y si, todo eso genera disnea y parestesias. Y no hay ningún problema. La ansiedad jamás en la vida ha matado a nadie. Solo son pensamientos que tenemos que aprender a quitarles la atención. No pasa nada, ¿ok? ¿Qué opinas sobre la ingesta de magnesio y complejo B? Pues que no es necesario, Renzo. Porque si tu problema es la falta de gestión emocional, es decir, la falta de manejo de los pensamientos, no necesitas más magnesio. Otra cosa, Renzo, es que tú no estés comiendo el suficiente magnesio a través de la alimentación. Entonces, probablemente necesites un suplemento alimenticio con magnesio y con vitamina B12, pues si no comes pescado. Pero yo no estoy a favor de comer o de tomar vamos a decir, ni siquiera medicación, sino pastillas con elementos exógenos cuando en realidad nuestro cuerpo ya puede absorberlos a través de la alimentación. Si no comes bien, toma magnesio. Pero si comes bien y comes pescado y verduras y nueces y frutos secos, etcétera, no te hace falta magnesio para nada. O al menos no va a ser la solución a un problema psicológico. No mata, pero parece que mueres en un ataque de pánico, así es. Y es uno de los criterios. De verdad parece que te vas a morir o que te vas a volver loco. Pero en 2.000 millones de ataques de pánico en el mundo, 2.000 millones de ataques de pánico en el mundo, es decir, un 20% en toda la población mundial, jamás ninguno ha matado a nadie. ¿Ok, viejo? Pero lo parece. Es de las cosas que más angustia producen. Por esa razón se le llama, cuando es frecuente, pues un trastorno de angustia. Gracias a ti por preguntar, Renzo, por estar por aquí. Hola, tengo 50 años. ¿El tan de moda colágeno es bueno tomar? Pues resulta que el colágeno concretamente, sobre el magnesio hay algún estudio, sobre el colágeno también. Resulta que el colágeno no tiene evidencia científica. El tomar colágeno no mejora absolutamente nada. Me refiero a tomar colágeno exógeno.
tomar el colágeno como un suplemento. Ahora bien, si te digo que si tú tienes un déficit, y esto es muy habitual, de las proteínas necesarias que tú necesitas en tu organismo al día, con la comida que tú consumes al día, sí viene mejor, sí viene bien el consumir colágeno exógeno. Es decir, de nuevo, lo mismo que le decía a Renzo. Si no comes el suficiente, la suficiente, en este caso, macronutrientes, como es la proteína, y tomas colágeno porque no estás comiendo las proteínas necesarias, pues seguramente te va a venir bien. Pero el colágeno o el magnesio o tomar suplementación de cualquier tipo, tomando una alimentación saludable y controlada en el sentido de saber qué está tomando uno, no hace falta, en realidad. No es necesario. Pero entiendo que los médicos eh, hablen, no los médicos, porque cualquier médico al que vayas te va a decir que tomes una alimentación saludable lo primero. No hace falta tomar nada exógeno. Pero es frecuente que uno pues no llegue a sus necesidades. Van a aparecer probablemente mm, síntomas si a uno le falta algo. Me tranquiliza saber que solo es ansiedad. Y eso es suficiente, la ansiedad es suficiente para pasarlo muy mal a pesar de que no sea nada más que ansiedad. Es lo mismo, Krishnamurtix. La ansiedad y el ataque de pánico es la diferencia en cuanto a ansiedad generalizada o ataque de pánico siendo la ansiedad también. Pero es un sinónimo. Al menos el DSM no registra diferencias. Gracias, Carmen. Bienvenida, Lourdes. Voy a ir desconectando en 3 minutos porque tengo un paciente y tengo que ir a cuidarme un poco la voz antes. Con un poco de nuevo de miel. Madre mía, con la miel. Voy a gastar 3 kilos de miel. A mí me han recetado lírica para las neuropatías. No me la quiero tomar, me da miedo. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, pero se considera que el efecto secundario de los fármacos es el mal menor. Pero ahora bien, recetado por un médico, por un especialista, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que uno se tome un fármaco sin receta médica, o como por ejemplo suplementos incluso. Porque sí, porque uno dice, esto va a ser bueno para no sé qué, esto va a ser bueno para no sé cuánto. Claro, pero ¿por qué razón te tomas algo que no sabes si es bueno para ti? Con inclusive posibles consecuencias de un exceso de algo, ¿no? Pero en el caso de una recomendación médica, queca, si existe esa recomendación médica, tiene efectos secundarios seguro, pero se consideran menores a los beneficios que van a tener. Aquí no se trata de no tomar medicamentos. Se trata de tomar aquellos necesarios que sean siempre un mal menor. Muchas gracias por tanta ayuda cada día. Que te mejores pronto. Cuídate. Gracias, Carmen, Rita, Julia. Toma jengibre, sí. Bueno, voy a marcharme ya, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, un placer. Una nueva semana. Y la semana que viene un poquito más de psicología. ¿Ok? Bueno, adiós, adiós. Gracias a los que mandáis, por cierto, diamantes y todo eso, y rosas y esas cosas que hacen crecer al canal cada día un poquito más. Y a los superfans. Super gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós, voy a hacer gárgaras con miel y limón. A ver si se me va un poco. Adiós, adiós.